Buenas noches. Yo voy a dar lo que es la introducción de nuestro proyecto final y somos el grupo 4. Eh, eh, en este les voy a presentar la primera parte de nuestro proyecto, que es la parte de la introducción denominado Sistema de Control y Gestión de Órdenes de Comida. Este proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema que permita automatizar la administración de pedidos, productos, clientes, inventario y ventas dentro de un negocio de comida, reemplazando los procesos manuales por un sistema organizado, seguro y eficiente. La idea principal es mejorar la organización del negocio, reducir errores y facilitar la toma de decisiones mediante reportes e información actualizada en tiempo real. Nuestro sistema está orientado principalmente a pequeños y medianos negocios de comida. La plataforma contará con diferentes módulos para administrar usuarios, productos, clientes, pedidos, ventas e inventario. Gracias a esta organización será posible controlar de forma eficiente todas las operaciones comerciales, reduciendo el tiempo de trabajo y evitando errores que normalmente ocurren cuando la información se registra manualmente. Antes de desarrollar el sistema, analizamos la situación actual de muchos negocios, en este caso de este negocio de comida. Encontramos que la mayoría, al realizar el registro de pedidos de forma manual, utilizando papel o anotaciones informales, esto ocasiona diferentes problemas. El primero, obviamente, es la pérdida de pedidos, ya que algunas órdenes pueden extraviarse o registrarse incorrectamente. También tenemos lo que es los retrasos en la preparación de los alimentos debido a la poca coordinación entre caja, cocina y reparto. También existen errores al registrar productos, cantidades o pagos, generando pérdidas económicas y afectando la satisfacción de los clientes. Frente a esta problemática, se planteó como objetivo general desarrollar un sistema de control y gestión de órdenes de comida que permita administrar de forma eficiente los procesos relacionados con pedidos, productos, clientes e inventario. De esta manera se busca mejorar la organización, automatizar las operaciones y brindar una herramienta tecnológica que facilite el trabajo diario del negocio. Para alcanzar este objetivo general se establecieron varios objetivos específicos. El primero fue diseñar una interfaz sencilla e intuitiva para que el usuario pueda utilizar el sistema fácilmente. También se desarrolló un módulo para administrar productos donde se será posible registrar, modificar y eliminar los diferentes alimentos disponibles, como puede ser fácilmente en la base de datos, ¿no? Otro objetivo consistió en implementar un módulo para gestionar la información de los clientes. Además, se creó un sistema de control de inventario que permite actualizar automáticamente el stock después de cada venta, asimismo en la base de datos. Otro aspecto importante fue la generación de reportes de ventas e inventario, permitiendo obtener información útil para la toma de decisiones. Finalmente, se busca también mejorar la seguridad y organización de toda la información almacenada dentro del sistema. Es importante mencionar que nuestro proyecto también tiene un alcance claramente definido. El sistema permitirá registrar productos, clientes y pedidos y ventas. También realizará el control automático del inventario y generará reportes relacionados con las ventas y el stock disponible. Eh, en cuanto a los requerimientos funcionales, el sistema debe ser capaz de registrar pedidos, administrar productos, actualizar automáticamente el inventario, cambiar el estado de los pedidos, registrar pagos, generar reportes, mantener el historial de pedidos y soportar múltiples sucursales si fuera necesario. Estas funciones representan lo que serían las operaciones principales que realizaría el sistema. En requerimientos no funcionales también se definieron requerimientos relacionados con la calidad del sistema, ¿no? Entre ellos destacan la seguridad de la información, fluidez durante la utilización, alta disponibilidad, facilidad de uso, integridad de los datos, escalabilidad para futuras mejoras, y compatibilidad con diferentes plataformas. En conclusión, durante esta primera parte analizamos la problemática existente que existen en estos tipos de negocios, definimos los objetivos del proyecto y establecimos su alcance y los requerimientos que debería cumplir en este caso el sistema. Con esta base fue posible diseñar una solución tecnológica que permitirá optimizar la gestión de órdenes y de comida y mejorar significativamente el funcionamiento de este negocio. A continuación, mi compañero continuará con la explicación de la arquitectura y el diseño del sistema. Buenas noches, ingeniera. A continuación, con la presentación, explicaré el diseño y la arquitectura que utilizamos para desarrollar nuestro sistema.
Antes de comenzar con el diseño, es importante entender la diferencia entre diseño y arquitectura de software, ya que muchas veces estos conceptos se confunden. La arquitectura define la estructura general del sistema, es decir, cómo estarán organizados sus componentes principales y cómo se comunicarán entre ellos. En cambio, el diseño de software se enfoca en el funcionamiento interno de cada uno de esos componentes, definiendo las reglas del negocio, la estructura de los datos y la forma en que cada módulo realiza sus funciones. En nuestro proyecto utilizamos una arquitectura en capa, porque es una de las más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones empresariales debido a que permite separar claramente las responsabilidades de cada parte del sistema. Esta arquitectura facilita el mantenimiento del software, mejora la organización del código y permite que futuras modificaciones se puedan realizar sin afectar el funcionamiento de todo el sistema. La primera capa es la capa de presentación, que corresponde a la interfaz con la que interactúan los usuarios. De esta capa, el administrador, el cajero o el personal de cocina pueden realizar sus actividades mediante pantallas sencillas e intuitivas. La segunda es la capa de lógica de negocio, considerado el corazón del sistema. Aquí se encuentran todas las reglas que permiten controlar el funcionamiento de la aplicación. Por ejemplo, antes de registrar un pedido, el sistema verifica que exista suficiente stock de los productos solicitados. También calcula automáticamente el valor total de la compra, controla el estado de cada pedido y actualiza el inventario cuando una venta ha sido confirmada. Finalmente, encontramos la capa de datos, donde toda la información es almacenada en una base de datos de MySQL. En ella se guardan los datos de los usuarios, clientes, productos, pedidos, pagos, inventarios y reportes. La base de datos fue diseñada utilizando un modelo relacional normalizado para evitar redundancia de información y garantizar la integridad de los datos. Para permitir la comunicación entre todas estas capas, utilizamos una API REST. Esta API actúa como un intermediario entre la interfaz de usuario y la base de datos, permitiendo enviar y recibir información mediante solicitudes HTTP. Por ejemplo, cuando el cajero registra un nuevo pedido, la interfaz envía una solicitud POST hacia la API, hacia la API REST. Luego, la API procesa la información, aplica las reglas de negocio correspondientes y finalmente almacena los datos en la base de datos. Cuando otro usuario necesita consultar información, se utiliza solicitudes GET para recuperar los registros existentes. Para actualizar la información se utilizan solicitudes PUB y para eliminar registros se emplean solicitudes DELETE. El sistema fue organizado mediante módulos independientes, lo que representa una de sus principales ventajas. Cada módulo tiene una responsabilidad específica, evitando que diferentes funciones se mezclen dentro del mismo componente. Entre los módulos desarrollados se encuentran el módulo de usuarios, encargado de controlar la autenticación y los permisos de acceso. El módulo de productos, donde se administra el menú disponible. El módulo de pedidos, que registra todas las órdenes realizadas por los clientes. El módulo de cocina, que permite actualizar el estado de preparación de cada pedido. El módulo de pagos, donde se registran las transacciones realizadas. El módulo de inventario, encargado de controlar automáticamente el stock de productos. Y finalmente el módulo de reportes, que genera información útil para apoyar la toma de decisiones del administrador. Además de la arquitectura, durante el diseño aplicamos varios patrones de software que ayudan a mejorar la organización del código y facilitan el mantenimiento del sistema. El primer, el primer, el primero es el patrón Singleton. Singleton, utilizado para garantizar que exista
una conexión con la base de datos durante toda la ejecución de la aplicación. Esto evita crear múltiples conexiones innecesarias y mejora el rendimiento. También utilizamos el patrón DAO o Data Access Object, cuya función es separar el acceso a los datos de la lógica del negocio. Gracias a este patrón, si en el futuro se decide cambiar el gestor de base de datos, será posible hacerlo realizando pocos cambios en el sistema. Otro patrón implementado fue el Factory Method, patrón creacional, utilizado para crear automáticamente los diferentes tipos de usuarios según el rol que desempeñen dentro del sistema, como administrador, cajero, cocinero o repartidor. Esto facilita agregar nuevos roles sin modificar el funcionamiento general de la aplicación. Finalmente tenemos el patrón Observer, patrón de comportamiento, que permite notificar automáticamente los cambios en el estado de las órdenes. Por ejemplo, cuando una orden cambia en pendiente a en preparación, los diferentes módulos relacionados reciben la actualización inmediatamente, manteniendo sincronizada la información para todos los usuarios. Durante esta etapa también elaboramos diferentes diagramas UML que representan el funcionamiento del sistema. El diagrama de casos de uso permitió que identificar las funciones que realiza cada actor del sistema. El diagrama de clase mostró la estructura de las entidades principales y sus relaciones. El diagrama de actividades representó el flujo completo desde que un cliente realiza un pedido hasta que éste es entregado. El diagrama de componentes mostró cómo interactúan el frontend, la API REST, los módulos internos y la base de datos. Finalmente, el diagrama de despliegue representó la distribución física del sistema entre los equipos de los usuarios y el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos. Aquí tenemos los diagramas. En conjunto, todas estas decisiones de diseño y arquitectura permitieron construir un sistema organizado, modular, seguro y preparado para futuras ampliaciones, garantizando además un mantenimiento más sencillo y un mejor rendimiento durante su funcionamiento. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos. Yo voy a hablar sobre la metodología y evaluación del diseño. Para finalizar nuestra presentación, explicaré la metodología que utilizamos para desarrollar el proyecto, la evaluación que realizamos sobre el diseño del sistema y las conclusiones obtenidas. Durante el desarrollo del proyecto decidimos utilizar la metodología ágil, Scrum, ya que permite organizar el trabajo de manera ordenada mediante pequeñas etapas llamadas sprint. Esta metodología facilita el desarrollo progresivo del sistema, permitiendo dividir el proyecto en actividades específicas y realizar mejoras de forma continua conforme avance el trabajo. Nuestro proyecto se dividió en 5 sprints. El primero, realizamos el análisis del problema, definimos los objetos y recopilamos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. En el segundo sprint desarrollamos el diseño y la arquitectura del software, definiendo la estructura general del sistema y la organización de sus módulos. En el tercer sprint elaboramos todos los diagramas UML como los diagramas de caso de uso, clases, actividades, componentes y despliegue, los cuales nos ayudaron a representar gráficamente el funcionamiento del sistema. En el cuarto sprint diseñamos la base de datos, estableciendo las relaciones entre tablas, las restricciones y los mecanismos para garantizar la persistencia de la información. Finalmente, en el quinto sprint integramos todos los elementos desarrollados, revisamos la documentación y realizamos las correcciones finales del proyecto. Además de la planificación mediante Scrum, también definimos diferentes historias de usuarios para representar las necesidades de las personas que utilizan el sistema. Por ejemplo, el cliente necesita registrar pedidos de manera sencilla, el administrador requiere gestionar productos y visualizar reportes, mientras que el personal de cocina debe poder actualizar el estado de preparación de las órdenes. Estas historias nos ayudan a diseñar un sistema centrado en las necesidades reales de cada usuario. Una vez finalizado el diseño, realizamos una evaluación utilizando métricas de ingeniería de software, con el objetivo de comprobar que la arquitectura propuesta fue organizada, mantenible y escalable
escalable. La primera métrica aplicada fue la complejidad ciclomática de MCCABE, que mide el número de caminos independientes que existen dentro del flujo principal del sistema. En nuestro caso obtuvimos un valor de 5, considerado un nivel de complejidad bajo. Esto significa que el proceso principal de registrar una orden es sencillo, fácil de entender y requiere una menor cantidad de pruebas para verificar su correcto funcionamiento. También facilita futuras modificaciones sin incrementar significativamente la dificultad del sistema. La segunda métrica fue el acoplamiento entre componentes, conocido como CBO. Estas métricas analizan el nivel de dependencia que existe entre los diferentes módulos del sistema. Obtuvimos un valor de 2, lo que representa un bajo acoplamiento. Esto significa que cada módulo trabaja de forma independiente y que un cambio realizado en un componente tendrá un impacto mínimo sobre los demás. Este resultado fue posible gracias a la arquitectura en capas y al uso de la API REST con mecanismos de comunicación. Posteriormente evaluamos la cohesión funcional, también conocido como LSOM. Esta métrica analiza si cada módulo cumple una única responsabilidad. Obtuvimos un valor cercano a cero, lo cual representa una cohesión alta. En nuestro proyecto, esto significa que cada módulo fue diseñado para realizar únicamente las funciones que les corresponden. Por ejemplo, el módulo de pedidos administra exclusivamente las órdenes. El módulo de pagos registra únicamente las transacciones. El módulo de inventario controla el stock de productos y el módulo de reportes genera la información estadística para el administrador. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema y evita la duplicación de responsabilidades. Finalmente, analizamos el fan-out arquitectónico que mide la cantidad de componentes con los que interactúa un determinado módulo de nuestro proyecto. La API REST mantiene comunicación con 7 componentes principales, actuando como el núcleo de intercambio de información. Aunque ese valor es mayor que el de otros módulos, es completamente normal porque la API centraliza toda la comunicación entre el frontend, la lógica de negocio y la base de datos. Esta decisión reduce las conexiones directas entre módulos y mejora la organización general del sistema. Además de las métricas, realizamos un análisis formal del diseño utilizando una lista de verificación para comprobar que el sistema cumpliera con todos los requisitos definidos de inicio del proyecto. Verificamos que fuera posible registrar pedidos, controlar el inventario, actualizar los estados de las órdenes, administrar usuarios mediante roles, proteger la información y generar reportes de ventas. Todos estos criterios fueron cumplidos satisfactoriamente, demostrando que el diseño es coherente con los objetivos planteados. También identificamos algunas mejoras que podían incorporarse en futuras versiones del sistema. Entre ellas se encuentra implementar el patrón repositorio para desacoplar aún el acceso de la base de datos, incorporar un sistema de caché para optimizar consultas frecuentes y desarrollar pruebas unitarias para validar automáticamente la lógica del negocio. Centralizar el manejo de excepciones y utilizar herramientas de monitoreo y registrar de eventos que permiten detectar errores durante la ejecución del sistema. Finalmente, podemos concluir que el sistema de control y gestión de órdenes de comida cumple con los objetivos propuestos desde el inicio del proyecto. Gracias a la arquitectura modular, el uso de una API RED, la metodología Scrum y la aplicación de buenas prácticas de diseño, logramos desarrollar una solución organizada, mantenible, segura y escalable. Consideramos que esta propuesta representa una base sólida para futuras implementaciones, permitiendo incorporar nuevas funciones como pedidos en línea, aplicaciones móviles, múltiples sucursales o integración con plataformas de pago sin modificar la estructura principal del sistema. Con este proyecto también fortalecimos a nuestro conocimiento sobre el diseño y la arquitectura de software, aprendiendo la importancia de planificar adecuadamente una solución antes de su implementación y comprendiendo cómo una buena arquitectura influye directamente en la calidad, el rendimiento y la evolución futura del software. Gracias. Bueno, y aquí la exposición termina un poco de manera rápida porque la última parte del otro compañero no pudo, por temas de trabajo, no pudo estar aquí, ¿no? Para dar su parte. Teníamos previsto
una exposición de 30 minutos, pero se achicó el tiempo por esa razón. Y bueno, eso sería todo. Gracias.